Vamos a calcular sombras y reflejos de dos prismas y un cilindro en perspectiva militar. Tenemos, por ejemplo, un prisma con una base cuadrada que extruimos a cierta altura. Y hacemos otro prisma, por ejemplo, con la misma altura. Ahora el cuadrado lo vamos a colocar así, de esta forma. Entonces tenemos el cuadrado aquí y cogemos la misma altura y la colocamos aquí. Podríamos unir este punto con este y por aquí hacer una paralela. Entonces ya tengo aquí una paralela a esta. Tengo dos prismas que tienen en realidad la misma altura. Podrían ser de la misma dimensión también en sus caras, pero bueno, en ese tema ya no entramos porque lo estamos haciendo a mano alzada y lo que se perciba. Por último, vamos a hacer, por ejemplo, que esto tenga cierta reducción, entonces colocamos otro prisma aquí encima. Vamos a hacer, por ejemplo, que el prisma venga por aquí, según esta dirección. Nos tienen que dar esta reducción o la ponemos nosotros. Entonces, si esto, por ejemplo, mide 4 centímetros y esto mide 3 de altura, pues la altura es 3/4, ya que quiero que esto sea un cuadrado. O sea que altura 3 y esto 4. Y como en el espacio son iguales los 4, pues tenemos 3/4. O sea que estamos cogiendo 3 partes de 4. O sea, 3 partes sería esto de 4. Lo colocamos aquí. Entonces, ahora eso sí, lo que es importante es que estas caras aparecen frontales, entonces aquí el rectángulo aparece en verdadera forma, aquí arriba. Que quiere decir que en realidad este ángulo es de 90 grados. Que llegue, por ejemplo, hasta aquí. O sea que este será un rectángulo. Así de forma oblicua es difícil dibujarlo, entonces más vale partir de la figura rectangular y a partir de la figura pues es más sencillo dibujarlo. Bueno, tenemos un prisma sobre otros dos y, por ejemplo, cogemos los puntos medios y nos imaginamos aquí el centro, intersección de esas dos líneas y dibujamos una elipse. Eso quiere decir que es en realidad una cara que es una circunferencia. Hacemos lo mismo por la parte de atrás, o sea que tenemos aquí esta línea, nos tiene que salir un romboide como ese y hacemos una elipse idéntica, ya que en una proyección cilíndrica o paralela las proyecciones de circunferencias que son idénticas, tengan el ángulo que tengan, pues también se transforman en elipses o circunferencias con los mismos tamaños y la misma forma. Claro. Entonces hacemos aquí la generatriz del contorno tangente a una elipse y a la otra, que lógicamente debe ser paralela a las aristas del cilindro, a las aristas del prisma que inscriben al cilindro. Dibujamos aquí entonces ya la otra cara tangente. Bueno, tenemos entonces un cilindro y dos prismas sobre los que se apoya. La cara inferior sería idéntica a esta en esta perspectiva. Bueno, tenemos ya las dos figuras. Se pide simplemente calcular, por ejemplo, la sombra de la figura, de manera que, por ejemplo, la sombra de este punto, vamos a hacer que caiga, por ejemplo, haciendo aquí esta dirección. Entonces tenemos un triángulo que tiene en realidad aquí un cateto en el espacio, es un rectángulo, un cateto coincidente con esta línea. Entonces el rayo de luz es este, la proyección del rayo de luz sobre el suelo es esta, intercepta un plano vertical, entonces corta a ese plano vertical ese triángulo en este punto, la hipotenusa corta en ese punto. Por lo tanto, la sombra de este punto es eso.
Bueno, eso quiere decir que la sombra de todos los puntos los calcularemos igual. Entonces, si prolongáramos esta línea y prolongáramos esta, cortan aquí. Entonces levanto una vertical, entonces esta línea viene hasta aquí, siguiendo esta dirección, siguiendo esta, viene hasta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea es esta. Bueno, ya tengo la sombra entonces de lo que es el prisma sobre el otro prisma, que es esto, ya que por la parte de atrás ya no se ve. Nos acercamos un poco. Tengo también ahora, por ejemplo, aquí este mismo triángulo, lo hago siguiendo esa misma dirección, esta misma dirección por aquí y esta misma dirección de la hipotenusa. Me saldrá un triángulo idéntico ya que esta arista es igual que esta. Entonces, una arista también con el mismo tamaño, dirección de la hipotenusa a partir del vértice. Entonces tengo ya la cara esta de atrás. Ahora la cara de esta será una paralela. Y ahora uniendo este punto con esto, bueno, podríamos hacer una dimensión aquí igual, o sea, trasladar este punto y ahora seguir esta dirección hasta este punto. Bueno, tengo ya la sombra de ese prisma, tengo la sombra de dos prismas y por último calculo la sombra del cilindro. Entonces podría hacer punto por punto de las circunferencias, pero es más fácil hacer la sombra del prisma. Entonces tengo que el prisma tiene 4 puntos claves. Vamos a hacer, por ejemplo, esta circunferencia primero, que corta aquí en estos puntos, o sea, la circunferencia es tangente en estos 4 puntos. Entonces directamente cojo este punto, tengo aquí su proyección sobre este plano, sigue esta dirección y ahora aquí sigue esta dirección. O sea, tendría corta aquí. La sombra de este punto, del punto central de esta arista, es esto. La sombra de esto es el mismo. Entonces la sombra de la arista, si esta es la mitad, la otra mitad me dará la arista completa. Hago aquí una paralela. Ahora lo que va a ser la sombra de esta línea, que es ella misma. Entonces una paralela y a igual distancia aquí hago una paralela. Bueno, eso quiere decir que en el punto medio, medio, medio y medio, la sombra de esa circunferencia será esta. Bueno, por detrás ya no se ve. Entonces, si realmente la sombra de esto sale tangente aquí, entra tangente aquí, la curva es esta. Y la sombra del contorno, pues será una paralela a ella. De manera que aquí detrás haremos exactamente el mismo procedimiento. La sombra del prisma será también una paralela a esta. Y la sombra de este punto, del punto este que hicimos así, pues también la sombra de este que hicimos así, pues esto va a ser una curva. La sombra de esto venía por aquí y de esto por aquí, o sea, va a ser una curva también que sale del punto de la base y va a ir hasta la sombra de ese punto, o sea, va a ser una curva igual, una elipse idéntica a esa. Sabiendo que tenemos este punto, que será este su afín, su homotético afín, y tenemos una curva igual, la tangente, y tenemos ya la sombra, siempre y cuando hubiera este plano. Lo que pasa es que la sombra acaba aquí y es tangente aquí a esta línea. Creo que esta sería la sombra y lo mismo, termina aquí porque aquí termina la figura. Bueno, pues esa es la sombra de la figura que viene por aquí, y ahora podríamos coger 2 o 3 puntos aquí y calcular directamente o mismo la sombra de este punto. Tiene esta altura más la altura del prisma, la colocamos aquí, seguimos la dirección esta dirección y seguimos la dirección de la hipotenusa, o sea que en realidad la sombra de este punto es este. Lo que iba a ser aquí la sombra de este punto, que era este que era este, pues ahora realmente vemos que bueno, aquí me queda realmente aquí. Entonces todos los puntos los haríamos igual. Por ejemplo, si quiero calcular otro, veo su proyección sobre el suelo, que queda exactamente sobre la intersección de este plano con el suelo, o sea, cogiendo a partir de este plano la misma altura. Y ahora hago esos triángulos, siempre semejantes. Entonces el conjunto de triángulos semejantes me va produciendo ahí
la curva. Bueno, tenemos entonces la curva de esta elipse, que es esta, que será una curva, lógicamente como esta era la curva sobre este plano y este es paralelo, será una curva idéntica. Idéntica a esta elipse. Bueno, tenemos ya la curva sobre el suelo. Y ahora, como tenemos que la elipse es tangente a esta línea en este punto, por este punto de tangencia seguimos la dirección del rayo, que es esta, o sea, la dirección del rayo. Bueno, pues por ejemplo, eso quiere decir que quedaría más hacia aquí. Ahora ya hay eso. Bueno, si yo, por ejemplo, donde tengo, aquí tengo la elipse y aquí tengo la sombra de la tangente, lógicamente en el punto de tangencia me determina la dirección, o sea, la dirección que donde corte, siguiendo la dirección esta, que es el rayo de luz, donde esa dirección corte aquí, pues ahí está la separación de luz y sombra. Por detrás exactamente igual, resulta que aquí esta curva era tangente aquí en este punto, pues sigo la dirección esta a partir de ese punto hasta que corte aquí a la elipse, o sea, más o menos siguiendo la dirección. Bueno, pues ahí estaría la separación de luz y sombra. También sabemos que como es un cilindro y los rayos son paralelos, si yo tengo este punto respecto al centro de la elipse es diametralmente opuesto, o sea que queda por detrás respecto al centro de la elipse. Bueno, esto quiere decir el hecho de que no me salga, de que esta línea no sea paralela a esta, quiere decir que esto en realidad debería ser más hacia adentro y la tangente más hacia adentro también. O sea que en realidad la sombra de esto, de este punto, si sigo la dirección esta, pues de repente cae aquí. Eso quiere decir que la curva elíptica va a ser tangente hacia ahí. O bien que en realidad la curva elíptica queda más hacia adentro y por tanto esto, la tangente queda más hacia aquí. Pero bueno, la dirección me la da esto. Es la dirección más bien que quedará más hacia abajo. Entiendo que debe quedar más hacia abajo. Bueno, es prácticamente en el contorno. Bueno, tenemos ya la sombra del cilindro. Esto, aunque parece lioso, es simplemente esto. Si yo tengo la circunferencia, ahí es que apareció mucha línea, y el contorno del cilindro, de repente, si esto proyecta su sombra, el cilindro, por ejemplo, por aquí, y el contorno del cilindro es la tangente, porque no va a ser la circunferencia y luego así. Si esto es tangente a esto, o sea, llega exactamente hasta este punto donde esto cortado, entonces la curva esta, igual que es tangente aquí, también aquí lo será tangente. Eso quiere decir que en el punto de tangencia, si sigo el rayo de luz, corta aquí, por lo tanto la sombra de esta línea será esta. Es la forma de calcular. Lo que pasa es que aquí, por una cuestión de trazado, no aproximamos. Bueno, por último, igual que esto tiene su sombra aquí, aquí y aquí, pues lo que nos faltaría es coger aquí algún punto, por ejemplo aquí un punto con su proyección, ver exactamente dónde queda. Por ejemplo, cogemos el de la línea esta, que no tiene por qué coincidir con esto. Podríamos coger la de la generatriz, esta de sombra. Ese punto donde quede la generatriz, entonces hacemos una proyección ortogonal al suelo, que como digo no tiene por qué coincidir con esta línea. Ahora esta línea sí que la tenemos de referencia, ya que esta sabemos exactamente dónde corta el suelo, es esta medida más esta. La colocamos aquí y ya tenemos la proyección de ese punto. Entonces, esta es la proyección de la caja y la proyección de ese punto es esto. Entonces, una vez que tengo ya la proyección de ese punto, levanto una vertical y tengo que la proyección de ese punto, si sigo la dirección de los rayos, esto, pues es esta. O sea que en realidad cae aquí.
Si cojo otro punto más hacia aquí, pues tengo también su proyección es esta, y la proyección del rayo, pues necesariamente tengo que seguir la dirección en cada punto. O sea, he seguido en este punto, tendría, o sea, una cosa es la proyección de la recta y otra cosa es la proyección por el suelo del rayo, que es esta, que ahí sí que nos colábamos. Entonces levanto una vertical y entonces corta aquí. Si hago eso con todos los puntos, pues obtengo aquí la curva que es la sombra del contorno del cilindro, que irá hasta este punto, saldrá de este punto, y calculando varios puntos puedo calcularla. O sea que en realidad, una vez que tengo un punto, por ejemplo este, tengo su proyección sobre el suelo, tengo la dirección esta, que es esta, tengo la dirección del rayo, y eso corta aquí a la cara cuadrangular en un punto. Por tanto, esa es la sombra de ese punto. Hicimos esta, entonces teníamos aquí, sobre esta línea que era la proyección de esta, no fue la siguiente. Aquí entonces teníamos la proyección del punto, seguíamos la dirección esta, levantábamos una vertical y ahora por ese punto la dirección del rayo, que era esta. Entonces parece que corta aquí. Bueno, pues esa sería la curva que se proyecta, la curva del cilindro que se proyecta sobre esta cara. Bueno, por último, pues eso, decíamos, esto proyecta aquí su sombra, por detrás ya no se ve. Sí podríamos hacer un fundido. Esto proyectaba su sombra aquí. Y por supuesto por aquí, hasta abajo. Luego proyectaba su sombra sobre esta cara. Y luego teníamos la del prisma, que era esta. Como esto se proyecta por aquí, esto también tiene su sombra por aquí. Con lo cual ya está las sombras completas. Esto aquí debería ser tangente ahí a la curva y la continuación de esto. Bueno, habría que ver el prisma este por donde sombrea por detrás y también el cilindro, pero bueno, siguiendo la dirección esta, hasta que corte aquí, parece que sombrea todo. Bueno, pues ya lo marcamos todo. Todo esto quedaría en sombra a partir de... Y lo mismo aquí, esto quedaría en sombra hasta aquí. Y luego la curva elíptica. Y una vez que hacemos la curva elíptica, pues la tangente paralela a esa dirección. Bueno, pues esa es la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, por último, ya para concluir, tendríamos el cilindro, en realidad aquí no llega tanto la luz, con lo cual podríamos hacer un fundido y lo mismo aquí. Aquí ya incide ortogonalmente la luz, eso quiere decir que seguramente pues aquí, por ejemplo, va a haber más oscuridad. Luego, por ejemplo, esto se refleja aquí si queremos hacer la reflexión. Entonces, junto con la zona más sombreada. Y lo mismo, esto se reflejará aquí, es una elipse. Y esto todo pues se reflejará aquí, es el cilindro ahí reflejado. Esta cara, como aquí incide la luz, tendrá más luz. Esto tendrá un poco menos de luz. Esto también un poco menos de luz. Y aquí es donde realmente, pues también, esto como va hacia allá,
la sombra tiene luz, pero tiene más sombra necesariamente. Bueno, lógicamente lo que decíamos, la sombra va por detrás, pues esto tiene luz, pero aún así vamos a darle un tono medio. Deberíamos tener un tono claro, porque en realidad pero bueno, no hay. Ponemos ahí ese, porque el otro ya es muy oscuro. Entonces tendríamos esto aquí reflejado. Si queremos poner más reflejos, lo que decíamos, aquí el oscuro del cilindro ahí reflejado, esto también reflejado, aunque en luz no se percibe tanto. También la sombra es más oscura allí en el entrante, entonces ya podríamos marcar ahí más oscuridad, mismo aquí. Bueno, tenemos entonces ya calculada la sombra. Tendríamos la reflexión de esto respecto a este plano, vendría por aquí, o sea, vendría por aquí, con el oscuro S, la simétrica respecto a este plano, y la sombra de esto que se refleja también aquí con igual ángulo. Entonces, como es gris, también la podemos poner en color gris. Y aquí tendríamos el reflejo de este tono ahí enfrente. Y lo mismo aquí se refleja con más intensidad allí de donde sale. Marcamos ahí el reflejo. Bueno, pues esas serían las sombras, sin profundizar mucho, sombras y reflexiones en un par de piezas en perspectiva militar. Hay que ver que realmente todos los elementos se correspondan. Por ejemplo, el centro aquí quedaría aquí, la reflexión de esto será la simétrica hacia ahí abajo, luego la sombra esta que sale tangente del punto donde se apoya, la sombra que continúa por aquí y por ahí tangente, la sombra que habíamos calculado de esto, la separación de luz y sombra, la sombra de esta línea que iba a la intersección de esta línea con el plano ahí detrás, la sombra que se proyectaba aquí detrás. Bueno, pues eso sería sombras y reflexiones de 3 figuras en perspectiva militar. Luego también, si aquí tenemos la reflexión de esta figura, pues allí donde hay sombra más reflexión, pues todavía se incrementa más el oscuro. O sea que habría que incrementar aquí más todavía el oscuro. Y luego más contraste allí en las caras que llega poca luz, como puede ser esto.